Hola a todos, vamos a hablar en estos minutos de la alergia alimentaria gastrointestinal no IgE mediada. Yo soy Ana María Rincón, soy residente de tercer año de alergología clínica en la Universidad de Antioquia y doy un agradecimiento muy especial al doctor Luis Carlos Santamaría por todo el apoyo y la ayuda con esta exposición. La alergia alimentaria gastrointestinal de manera general corresponde a una respuesta inmune a diferentes proteínas alimentarias y de manera clásica se ha dividido según sus mecanismos fisiopatológicos propuestos en alergia alimentaria IgE mediada, alergia alimentaria mixta, es decir, IgE y no IgE mediada, y alergia alimentaria gastrointestinal no IgE mediada, de la que hablaremos en estos minutos. La alergia alimentaria no IgE mediada tiene ciertas características. Se propone que su mecanismo fisiopatológico es mediado por células específicas para estas proteínas alimentarias, con inicio de las manifestaciones clínicas de manera tardía después del consumo de las proteínas alimentarias y en la mayoría de los casos con ausencia de inmunoglobulina específica de esas proteínas alimentarias involucradas. La alergia alimentaria gastrointestinal no IgE mediada está compuesta por tres entidades principales en orden de frecuencia. El FPIAP o proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias es la entidad más frecuente de las tres, con la gravedad más leve. Le sigue en frecuencia la enteropatía inducida por proteínas alimentarias o FPE con una gravedad moderada, y en tercer lugar el FPIES, que es el síndrome de enterocolitis inducida con proteínas alimentarias, la entidad más rara, sin embargo con los datos de gravedad más importantes. Hablaremos de las tres entidades de manera breve y daremos un poco más de importancia al FPIES por su gravedad. Estas tres entidades tienen unas características comunes. Tienen un inicio temprano de los síntomas, principalmente en lactantes. Los alimentos implicados con mayor frecuencia son la leche de vaca, los granos, los vegetales y las carnes. Estas entidades se diagnostican de manera clínica, teniendo en cuenta los síntomas, la exclusión de otras causas, la resolución de los síntomas después de la exclusión de estos alimentos de la dieta y la reaparición después de la reintroducción de estos alimentos. Estas entidades tienen una fisiopatología poco conocida y no hay biomarcadores que se hayan establecido para el diagnóstico hasta el momento, y son entidades que realmente son poco conocidas, lo que lleva a un subdiagnóstico, principalmente en la atención de medicina general, pero por lo general son entidades que tienen buen pronóstico, como veremos más adelante. Empezando con el FPIA, por la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias, es una alergia alimentaria no IgE mediada que afecta predominantemente el colon distal y que se va a caracterizar por la presencia de heces sanguinolentas, pero en un paciente, generalmente un lactante menor, que está por lo demás sano. La epidemiología de estos trastornos realmente es escasa y basada principalmente en estudios retrospectivos. Se informan prevalencias generales hasta el 2%, en niños menores de 2 años, una incidencia hasta el 17%. No hay un claro predominio entre el sexo femenino o el sexo masculino, y hasta el 50% de los pacientes tienen una comorbilidad atópica y hasta el 60% pueden tener antecedente familiar de atopia. Respecto a la fisiopatología de esta proctocolitis alérgica, es importante entender que entre las tres entidades que les mencioné previamente, el FPIAP se presenta principalmente como rasgo distintivo en pacientes que están alimentados con lactancia materna, y se propone que vía lactancia materna se secretan proteínas alimentarias pero unidas a inmunoglobulinas que viajan por todo el tracto gastrointestinal, y solo cuando llegan al colon son escindidas para presentarse de forma libre por enzimas colónicas, y en pacientes con una predisposición o un epitelio disregulado tienen un aumento en la penetración de esas proteínas alimentarias con activación del sistema inmune, que va a permitir la activación de células, principalmente linfocitos TH2, específicos a estas proteínas alimentarias, con la producción de citocinas proinflamatorias, entre ellas la interleuquina 5, que estará involucrada pues en la quimiotaxis y la migración de estos eosinófilos al colon distal, y la producción del factor de necrosis tumoral alfa, que permitirá o aumentará esa permeabilidad intestinal, lo que llevará pues a todas estas manifestaciones clínicas.
Respecto a los desencadenantes específicos para esta proctocolitis alérgica, el primer desencadenante identificado, el más común, es la leche de vaca. Las proteínas de la leche de vaca eliminadas principalmente por la lactancia materna, las proteínas del huevo, seguidos de las proteínas de la soya y el maíz, y hasta en un 8% estos pacientes pueden tener una etiología múltiple en desencadenar las reacciones. En pacientes que están alimentados con fórmula, las proteínas de la leche de vaca están implicadas en el 44%, y es importante saber que los pacientes que reciben fórmulas extensamente hidrolizadas pueden también presentar estas reacciones en un 10% de los casos. En los pacientes que reciben leche de fórmula, la soya es el segundo desencadenante más implicado. Respecto a las manifestaciones clínicas, recordar entonces, como les dije, que de manera distintiva esta entidad se presenta con mayor frecuencia en pacientes alimentados con leche materna, una edad de inicio entre el primer día de vida y los 6 meses, pero usualmente los pacientes inician con el cuadro en los primeros 2 meses de vida. Las características más importantes son esas heces blandas, sanguinolentas, en forma de hematoquesia, que pueden tener o no moco, pero los pacientes tienen un buen estado general, ocasionalmente pueden tener náusea, rechazo a la alimentación o irritabilidad, pero van a tener un crecimiento adecuado. Realmente no hay criterios diagnósticos específicos para la proctocolitis alérgica. Sin embargo, este documento de posición de la ASI del 2020 nos propone algunos datos clínicos que nos pueden sugerir el diagnóstico de FEPIAS. El primero es un paciente que tenga sangrado rectal leve en un lactante que por lo demás está sano, que resuelve los síntomas una vez se elimina la proteína alimentaria que se cree que está implicada, una recurrencia de los síntomas después de la reintroducción de la proteína alimentaria y la exclusión de otras causas de sangrado. Esta dieta de exclusión de la proteína alimentaria implicada, que es principalmente la leche de vaca, debe tener una duración de 2 a 4 semanas, posterior a la cual se espera una mejoría de los síntomas, y se puede hacer posteriormente una reintroducción que puede ser no vigilada en la mayoría de los casos en la casa, pero realmente no hay protocolos estandarizados para esa reintroducción, y se sugiere que cuando los pacientes están alimentados por leche materna, la mamá regrese al consumo de lácteos de manera usual a las previamente consumidos, y que consuman lácteos de manera frecuente durante al menos una semana, o si los pacientes estaban alimentados pues con leche de fórmula, que regresen a su fórmula estándar polimérica, y se espera que haya una reproducibilidad de los síntomas con una media de 21 horas. Sin embargo, se han descrito latencias para el inicio de los síntomas después de la reintroducción de 2 a 80 horas. Hay otros datos para clínicos que nos pueden apoyar el diagnóstico, pero que no son necesarios. Hasta menos de un 15% de los pacientes tienen anemia ferropénica o hipoalbuminemia. Un porcentaje pequeño de pacientes podrá tener eosinofilia periférica y será una eosinofilia leve. Cuando los pacientes se llevan a estudios endoscópicos colónicos, principalmente buscando diagnósticos diferenciales, encontrarán datos inespecíficos de congestión mucosa, edema, erosiones y petequias en parches. Y cuando se hacen estudios histológicos de las muestras tomadas en la colonoscopia, se encuentra una infiltración eosinofílica epitelial y en la lámina propia con una hiperplasia linfonodular. Es importante en los pacientes que con sospecha de FEPIA que realmente se descarten otras causas de hematoquesia, principalmente gastroenteritis infecciosas, las fisuras anales, la sangre materna deglutida, la enterocolitis necrotizante y otras causas como la intussuscepción, los vólvulos o los divertículos de Meckel, entre otros. Es importante que a largo plazo pues estos pacientes deben manejarse con dieta de exclusión materna, principalmente de la proteína de leche de vaca, es la primera que debe eliminarse de la dieta materna. Esta eliminación, recordemos que debe ser alrededor de 2 a 4 semanas. Si los pacientes no mejoran después de este periodo de los síntomas, se puede intentar la introducción de una fórmula extensamente hidrolizada, sabiendo que hasta el 20% de los pacientes podrán tener reactividad con la fórmula extensamente hidrolizada, y si después de 2 a 4 semanas de utilizar esa fórmula extensamente hidrolizada los pacientes no mejoran, pues se progresará a la fórmula aminoacídica, y en caso de que esta no se encuentre la mejoría de los síntomas, hay que descartar o continuar buscando otros diagnósticos diferenciales o definir, hacer dietas de exclusión de otras proteínas alimentarias que son frecuentemente implicadas, como la soya y el huevo. En aquellos pacientes que estén alimentados con fórmula, que es una pequeña proporción de los pacientes con FPIAP, pues se intentará la fórmula extensamente hidrolizada y posteriormente la fórmula aminoacídica.
En la evolución de estos pacientes es importante identificar en el seguimiento la tolerancia posterior a estas proteínas alimentarias. Entonces, una vez que se ha hecho el diagnóstico y se ha encontrado la proteína alimentaria implicada, se debe realizar una evitación estricta por alrededor de 6 a 12 meses de esta proteína alimentaria, posterior a lo cual se intenta una reintroducción en casa. Si los pacientes no generan síntomas después de 72 a 2 semanas de la reintroducción de estos alimentos, pues se libera la restricción de esta proteína alimentaria y los pacientes pueden continuar con dieta normal. Pero si por el contrario los pacientes generan una reacción después del consumo o de la reintroducción de la proteína alimentaria, pues se evitará nuevamente de manera estricta esa proteína y se intentará una nueva reintroducción en 6 meses. Bueno, hablaremos un poco de la enteropatía inducida por proteínas alimentarias o FPE, que se define como una alergia alimentaria no mediada por IgE, que afecta predominantemente el intestino delgado y va a resultar en síntomas de mala absorción y alteraciones del crecimiento. Esta entidad tiene una prevalencia general de alrededor del 2%, no hay datos específicos de la incidencia, dado que es una entidad poco sospechada. De esas 3 entidades que hacen parte de la alergia alimentaria gastrointestinal no IgE mediada, esta es la menos sospechada y de más difícil diagnóstico. Hasta el 20-40% de los pacientes también tendrán comorbilidad atópica y tampoco hay un predominio hombre-mujer. Los desencadenantes más implicados, las proteínas de leche de vaca. Estos pacientes estarán alimentados principalmente con leche de fórmula, seguido de la soya, el trigo, el huevo y las carnes, y es raro comparado con el FPIAP que haya una etiología múltiple para desencadenar las reacciones. Respecto a la fisiopatología de esta entidad, algunos autores lo han comparado por sus similitudes con la enfermedad celíaca. Se piensa que estos pacientes tienen una predisposición genética o cambios asociados a disbiosis que permiten una permeabilidad aumentada de esa barrera epitelial intestinal, lo que permite el ingreso de alérgenos, la activación intensa del sistema inmunitario, principalmente involucrando linfocitos T, CD4 y CD8, linfocitos intraepiteliales gamma delta, que pueden tornar en un fenotipo citotóxico que terminan pues alterando y lesionando el epitelio intestinal, lo que aumenta las pérdidas de líquido y finalmente llevando a una infiltración eosinofílica por diferentes vías, lo que se traducirá finalmente en una atrofia vellositaria y una hiperplasia críptica que explicarán esos datos de mala absorción y alteraciones en el crecimiento en estos pacientes. Estos pacientes entonces principalmente estarán alimentados con fórmula, la edad de inicio de los síntomas entre los 2 y los 24 meses, pero la mayoría de los pacientes inician con síntomas en los primeros 9 meses de vida y los síntomas se generan o inician semanas posterior a la introducción de la leche de vaca. Los principales datos clínicos son la diarrea crónica, por lo general acuosa, de manera general es no sanguinolenta, aunque puede ocurrir la sangre oculta de materia fecal, pero es raro que haya sangrado macroscópico. Los vómitos son intermitentes y generalmente leves y ocurren datos de mala absorción con esteatorrea, anemia ferropénica, hipoalbuminemia y falla de crecimiento. Dado la lesión epitelial intensa, duodeno-yeyunal, pues los pacientes podrán tener intolerancia secundaria a los carbohidratos y es importante saber que para esta entidad tampoco hay criterios diagnósticos específicos, pero también este documento de posición de la ASI que les mencioné previamente nos ayuda y nos da algunos datos clínicos para el diagnóstico y proponen que el diagnóstico del FP es un diagnóstico clínico e histológico en pacientes que son generalmente menores de 9 meses, que han tenido exposición repetida al causal que desencadena los síntomas gastrointestinales, principalmente la diarrea crónica y el vómito, que llevan a falla de crecimiento, pero hacen hincapié en la utilización de herramientas diagnósticas que permitan una confirmación histológica de esos cambios en el intestino delgado, principalmente con atrofia vellositaria, que usualmente es parcheada, una hiperplasia de criptas e inflamación linfocítica y eosinofílica. Otro dato que nos ayuda al diagnóstico es la mejoría clínica histológica después de retirar el alimento implicado y la exclusión de otras causas de enteropatía. La dieta de exclusión en nuestros pacientes debe ser un poco más
prolongada que comparado con los pacientes con proctocolitis, dado que realmente se requiere que la proteína alimentaria esté ausente para hacer esa restitución de la barrera epitelial intestinal. Por lo tanto, el alimento implicado se excluirá de la dieta 4 a 8 semanas, posterior a lo cual se espera una mejoría clínica e histológica y posteriormente a la reintroducción, que también puede ser no vigilada, es decir, en casa, de esta proteína alimentaria. Los pacientes presentarán nuevamente síntomas en el transcurso de semanas posterior a la reintroducción. Hay siempre que descartar en esta entidad diagnósticos diferenciales, dado que los hallazgos en la histología y las manifestaciones clínicas son inespecíficas. Principalmente el diagnóstico diferencial que se propone de manera más importante es la enfermedad celíaca, el FPS crónico, como veremos más adelante, la enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano, la fibrosis quística, los errores innatos del metabolismo, las inmunodeficiencias primarias, entre otros. En estos pacientes, pues realmente, como sabemos, vimos previamente, la mayoría está alimentado con leche de fórmula. Entonces en estos pacientes el principal tratamiento será el paso a fórmulas extensamente hidrolizadas, sabiendo también que hasta el 20% pueden tener reactividad con este tipo de fórmulas, y si los pacientes no presentan mejorías clínicas ni histológicas en semanas después del inicio de estas fórmulas extensamente hidrolizadas, pues se procederá a administrar fórmulas aminoácidas. En ese pequeño porcentaje de pacientes que tiene una enteropatía inducida por proteínas alimentarias y que está alimentado con leche materna, se propone pues la dieta de exclusión principalmente de la leche de vaca, aunque los datos de la evolución de estos pacientes son escasos. Si no hay mejoría, se continúa con una fórmula extensamente hidrolizada y posteriormente una fórmula aminoácida. Y si no hay mejoría con la eliminación de la proteína de leche de vaca, pues se procederá a la exclusión de otras proteínas como las proteínas de la soya, el trigo y el huevo. Después de 6 a 12 meses de tener una habitación estricta, se intentará esa reintroducción, que se propone que sea una reintroducción no vigilada. Si los pacientes en el transcurso de semanas después de la reintroducción no presentan síntomas, podrá liberarse estas dietas de exclusión y los pacientes podrán tener una alimentación normal, pero en caso de que presenten síntomas nuevamente, principalmente de diarrea crónica con datos de mala absorción, pues los pacientes deberán evitar nuevamente e intentar una reintroducción en los siguientes 6 meses. Esta enfermedad tiene un curso transitorio con buen pronóstico y la mayoría de los pacientes resuelven el cuadro en el transcurso de 1 o 2 años. Ahora vamos a continuar hablando del síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias y que se conoce como FPS, y se define como una alergia alimentaria no mediada por IgE que puede afectar de manera global el tracto gastrointestinal, resultando en un trastorno heterogéneo que va a tener un amplio espectro de fenotipos clínicos, pero de todas las 3 entidades que les mencioné hoy, es la que puede comportarse en algunos pacientes como una emergencia médica, por lo cual haremos un poco más de hincapié en esta patología. La epidemiología del FPS es muy variable. La mayoría de datos son provenientes de estudios retrospectivos, con datos de prevalencias que oscilan entre el 0.2 y el 0.5%, dependiendo de la población de estudio, e incidencias más bajas reportadas en Australia del 0.015% y más altas reportadas en España del 0.7%, pero los estudios han evidenciado aumentos en la incidencia desde el 2001 hasta la actualidad. Principalmente se cree que es por un mayor reconocimiento de los médicos de esta entidad. De manera general, comparado con las otras 2 entidades que mencionamos previamente, el FPS sí tiene una predominancia por afectar hombres comparado con mujeres. Puede presentarse entre el primer día y los 12 meses de vida. El 60% de los pacientes tienen antecedentes de enfermedades atópicas, principalmente alergia alimentaria IgE mediada, dermatitis atópica, rinitis y asma, y hasta el 80% tendrá antecedente familiar de atopia. De manera general, los alimentos que se reportan como implicados con más frecuencia son las proteínas de la leche de vaca, los granos, la soya, la papa y el huevo, y hasta un 60% tienen una implicación de un solo alimento que desencadena los síntomas, y en un 40% los pacientes podrán tener 2 o más desencadenantes de sus síntomas. Sin embargo, es importante entender que el alimento que está más asociado a FPS varía según los estudios epidemiológicos de cada región y según las costumbres gastronómicas, con un ligero predominio de las proteínas de leche de vaca para Estados Unidos, el arroz para Australia y los pescados, crustáceos y mariscos para España.
Respecto a la fisiopatología, no está completamente dilucidada, pero se propone que esa barrera del epitelio intestinal con un aumento en la permeabilidad permite el ingreso de proteínas alimentarias que van a generar una activación intensa del sistema inmunitario, principalmente del sistema inmunitario innato, que lleva a una activación y liberación de citocinas proinflamatorias, principalmente provenientes de células como eosinófilos, neutrófilos y linfocitos. Esta activación intensa del sistema inmune llegará a activación de mecanismos contrarreguladores, como por ejemplo la activación del sistema neuroendocrino, con liberación de cortisol, que también estará implicado o puede explicar la presencia de vómitos en estos pacientes en alguna parte. Y adicionalmente, estas citocinas proinflamatorias podrán activar los mastocitos y las células enterocromafines, que son células que están estrechamente relacionadas con el epitelio intestinal, generando una liberación mayor de serotonina que pueda estimular el sistema nervioso central y activando ese reflejo del vómito, que es una característica de estos pacientes, como veremos más adelante, con múltiples episodios de vómito profuso. Es por eso que se ha propuesto el tratamiento para el FEPIES agudo con antagonistas del receptor de serotonina, como también les mencionaré más adelante. Respecto a los factores de riesgo tan poco conocidos, se propone que la introducción temprana de proteínas de leche de vaca o proteínas de soya se comporta como factores de riesgo, la cesárea asociado a su impacto en la disbiosis, y para el sexo masculino realmente no se ha identificado la explicación de esa predominancia, pero se propone que puede estar asociado con factores hormonales. El FPI puede clasificarse en diferentes fenotipos según el inicio de los síntomas en el fenotipo agudo o crónico, según la positividad de la IgE. Como hemos visto, esos 3 trastornos gastrointestinales son no IgE mediados, por lo tanto la característica principal es que no haya positividad de esa IgE específica a las proteínas alimentarias implicadas, pero veremos que en un subgrupo de pacientes podrán tener positividad para esta IgE y se denominarán FPIES atípico, según la edad, inicio temprano, inicio en el adulto, según los alimentos desencadenantes, los líquidos, principalmente leche de vaca o leche de soya, el fenotipo de FPIES por sólidos y el fenotipo de FPIES asociado a lactancia materna. Para empezar entonces con el fenotipo de FPIES agudo, se presenta principalmente pacientes entre los 6 y 12 meses de edad, aunque puede presentarse en pacientes mayores. Los principales desencadenantes son el arroz, la avena, el trigo, el pescado y el huevo. Corresponden a alimentos que se inician en la alimentación complementaria y que tienen ingestas intermitentes y a bajas dosis. Una vez los pacientes se exponen a estas proteínas alimentarias, presentan síntomas de vómitos profusos y repetitivos. Hasta en el 95% de los pacientes es la manifestación más común y más importante, que inician 1 a 4 horas posterior a la ingesta de esa proteína alimentaria implicada. Entre un 65 a 100% de los pacientes podrán tener letargo, hasta un 90% de los pacientes palidez, pueden tener o no diarrea acuosa con o sin sangre o moco, pero no es lo usual que haya presencia de sangre en las deposiciones, y esta diarrea de manera característica se presenta un poco más tardío, 5 a 10 horas después de la ingesta de la proteína alimentaria, pero se resuelve sin un manejo específico en las primeras 24 horas y puede presentarse hasta en el 50% de los pacientes. Hasta un 15% de los pacientes podrán tener hipotensión e inestabilidad hemodinámica asociados a esos episodios repetitivos de vómito, y un 5% de los pacientes podrá tener un pico febril aislado al inicio del cuadro, incluso hipotermia, lo que a veces puede ser un factor confusor con algunos diagnósticos diferenciales como las infecciones. Es importante entender esta característica del FPIES respecto a que los pacientes van a mejorar sin recibir un tratamiento específico de manera completa en las primeras 24 horas después del inicio del cuadro, lo que nos podrá ayudar a hacer una diferenciación con otros diagnósticos. Importante que entre los episodios agudos de FPIES los pacientes están asintomáticos y tienen un adecuado crecimiento. Respecto al fenotipo de FPIES crónico, se cree que es exclusivo de lactantes, principalmente en menores de 4 meses, pero de manera usual los pacientes se presentan con síntomas durante el primer mes de vida. Las proteínas alimentarias más frecuentes son las proteínas de la leche de vaca y la soya, las cuales se presentan con una exposición persistente, por lo cual es difícil hacer la relación con el inicio de los síntomas, y en estos pacientes los síntomas inician
usualmente 1 a 4 semanas después de la introducción de la leche de vaca o la leche de soya, y se manifiestan principalmente con vómitos intermitentes, sobre todo en los niños un poco más grandes, y diarrea acuosa con o sin sangre o moco. En los niños más pequeños también puede haber distensión abdominal y de manera pues algo que nos puede sugerir el diagnóstico es que hay un empeoramiento gradual con el consumo de esa proteína alimentaria. Hasta un 45% de los pacientes puede presentar deshidratación, pueden tener poca ganancia de peso y falla de crecimiento. Y es importante que una vez retiramos la proteína alimentaria implicada, los pacientes tienen una mejoría en alrededor de 2 semanas, y cuando los pacientes se exponen de manera accidental nuevamente a la proteína de la leche de vaca o la proteína de soya, o aumentan la carga del consumo de estas proteínas, pueden desencadenar un fenotipo de FEPIES agudo, lo que se ha denominado un fenotipo de FEPIES agudo sobrecrónico. Esto es una característica importante a tener en cuenta y que nos puede ayudar también al diagnóstico diferencial, y nos puede ayudar, por ejemplo, con la diferenciación de una enteropatía por proteínas alimentarias, en la cual los síntomas, una vez el paciente vuelve a consumir las proteínas alimentarias, se desencadenan en semanas. En cambio, en los pacientes con FEPIES crónico, al consumir la proteína alimentaria nuevamente, los síntomas se desarrollan de manera aguda, como un FEPIES agudo. Respecto al tipo de alimento implicado, el FEPIES por líquidos, principalmente por leche de vaca o leche de soya, el fenotipo será más un fenotipo crónico en niños más pequeños, menores de 6 meses. Los pacientes que tienen FEPIES por proteínas de leche de vaca tienen hasta un 40, un 60% también reacciones con el consumo de leche de soya, y el 30% de los pacientes que tienen un FEPIES asociado a líquidos podrá tener una reacción con algún sólido, principalmente el arroz o la avena. El FEPIES por sólidos, como vimos, el desencadenante más importante, el arroz, la avena y el trigo, y está vinculado a la alimentación complementaria, y por eso inicia alrededor de los 6 a 12 meses, como les mencioné previamente, y hasta el 80% de estos pacientes podrá tener múltiples desencadenantes alimentarios implicados en sus reacciones. Y también es importante que el FEPIES por sólidos puede ocurrir con la primera exposición oral, lo que quiere decir que el paciente pudo haber estado expuesto por otras vías diferentes a la vía gastrointestinal, principalmente la piel, lo que llevó pues como a la sensibilización previa del paciente. El fenotipo de FEPIES en lactancia materna exclusiva es raro, hasta un 5% de los pacientes podría presentarlo, y principalmente se explica por la excreción de esas proteínas de leche de vaca, de algunos granos o de proteínas de la soya, por la lactancia materna. Respecto al fenotipo de FEPIES atípico, recordar que esta es una entidad característicamente no IgE mediada. Sin embargo, hay entre un 5 y un 25% de los pacientes podrían tener este fenotipo, y se refiere a pacientes que tienen historia consistente con FEPIES, pero en quienes se demuestra una sensibilización alérgica al alimento implicado del FEPIES mediante IgE específicas o prick test, y estas IgE específicas o esta sensibilización puede encontrarse desde el diagnóstico de FEPIES o durante el curso de su enfermedad, y estos pacientes tienen un peor pronóstico dado que tienen un aumento de riesgo de reacciones inmediatas. Pueden tener una remisión del FEPIES pero virar a un fenotipo de reacciones IgE mediadas o inmediatas, o pueden tener un curso prolongado del FEPIES con una duración de la enfermedad más allá de los 3 años, incluso persistencia hacia la adultez. Hasta un 20 a 40% de los pacientes tienen otras sensibilizaciones relevantes clínicamente con otros alimentos diferentes al que desencadena el FEPIES, principalmente al huevo y a la leche de vaca. El fenotipo de FEPIES en los adultos, principalmente los implicados, los pescados, crustáceos, mariscos, puede aparecer años después de que el paciente ha tolerado ese alimento de manera normal. Usualmente se manifiestan en los adultos como episodios de FEPIES agudo y atípico, por lo tanto van a tener peor pronóstico, podrán tener concomitancia de reacciones IgE mediadas por ese fenotipo atípico, y en el 88% de los pacientes adultos que tienen FEPIES son mujeres, algo que es diferencial con los niños, en los cuales pues la predominancia es en los hombres. Y hasta el 40% de los pacientes podrá también tener reacciones con un alimento diferente al desencadenante. Este es un estudio prospectivo de seguimiento a 10 años de 107 adultos con FEPIES agudo,
publicado este año, que tenía el objetivo de evaluar las características clínicas, el pronóstico y los factores de riesgo de estos adultos con FPS agudo. El 93.5% de los pacientes eran mujeres con una edad a la primera reacción de 30 años y una edad al diagnóstico de 39 años, con una media de retraso entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de 4 años. El número de episodios que los pacientes habían presentado desde el inicio del cuadro hasta el diagnóstico, un promedio de 8, y la duración de la latencia, es decir, el tiempo en que se demoraban usualmente sus episodios en desencadenarse después del consumo de la proteína alimentaria, osciló aproximadamente entre los 45 y los 120 minutos, con una media de 60 minutos. Algo diferencial en la manifestación del FPS en los adultos comparado con los niños, además de su predominancia en las mujeres, es que entre las manifestaciones clínicas más frecuentes, hasta en un 96.3% correspondió al dolor abdominal seguido de diarrea y vómito, lo que contrasta con los niños, en el que el vómito es el síntoma más predominante, lo que puede sugerir que a futuro se requieran criterios diagnósticos diferentes para el FPS en el adulto. Hasta el 65.4% tendrán antecedentes de atopia, principalmente rinitis, y un 18.7% tienen antecedentes de reacciones alimentarias IgE mediadas. Y un porcentaje también importante de pacientes podrá tener otras condiciones gastrointestinales, principalmente síndrome de intestino irritable, esofagititis eosinofílica, enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad celíaca. Los principales alimentos desencadenantes del FPS en los adultos fueron los crustáceos, pescados y mariscos, en menor medida la leche y el huevo. Hasta un 56% de los pacientes solo tenía un alimento como desencadenante de sus reacciones, pero un 29% de los pacientes 2 alimentos y un 15% 3 o más alimentos. Cuando se siguieron estos pacientes en una media de 2 años, se evidenció que solo el 16.8% de los pacientes habían superado su FPS, es decir, habían logrado tener tolerancia a esas proteínas alimentarias, y la mayor duración de la enfermedad antes del diagnóstico y que estuvieran implicados como desencadenantes los pescados, crustáceos y mariscos fueron los principales factores asociados a la persistencia de la enfermedad. Como hemos visto, pues el FPS realmente, a pesar de que se describió desde 1970, solo hasta 2017 se publicaron estas guías internacionales de consenso por la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología, intentando pues dar como unas pautas en el diagnóstico y el manejo de FPS. Nos proponen unos criterios para el FPS agudo, con un criterio mayor, que es la presencia de vómito, como vimos, característico 1 a 4 horas después de la ingestión de la proteína alimentaria sospechada, sin síntomas cutáneos y sin síntomas respiratorios clásicos de una reacción IgE mediada, y unos criterios menores como que el paciente haya tenido un segundo o haya tenido historia de otros episodios similares, principalmente de vómito asociado al consumo de esa misma proteína alimentaria, que haya tenido episodios también de vómito con proteínas alimentarias o alimentos diferentes, que hayan tenido historias durante estas reacciones de letargia, palidez, que hayan tenido que asistir a urgencias para el manejo de estas reacciones, líquidos endovenosos, y que hayan presentado esos episodios de diarrea de manera característica 5 a 10 horas posterior a la ingestión de la proteína alimentaria, y que se resuelven en 24 horas, la presencia de hipotensión e hipotermia. Y el diagnóstico de un FPS agudo puede establecerse cuando hay presencia de un criterio mayor con 3 o más criterios menores. Según la presencia de estos síntomas, el FPS agudo también se podrá clasificar en leve, moderado o grave. El leve, si hay presencia de 1 o 2 vómitos pero sin letargia; el moderado, de 1 a 3 vómitos con letargia leve; y el grave, 4 o más episodios de vómito con letargia marcada, hipotonía o cianosis. Para el FPS crónico realmente no hay un consenso de criterios diagnósticos específicos, pero se proponen algunas características que nos pueden ayudar al diagnóstico, y se divide en una presencia de FPS crónico con presentación leve o presentación grave. Para la presentación leve serán usualmente pacientes que ingieren bajas dosis del implicado, por ejemplo lactancia materna, con vómitos intermitentes, que pueden tener o no acompañamiento de diarrea, pobre ganancia de peso o falla de crecimiento, pero no van a tener deshidratación ni acidosis metabólica; o una presentación de FPS crónico grave, que corresponderá a la ingestión regular
de la proteína alimentaria sospechada, con vómitos intermitentes pero progresivos, diarrea que puede tener algunas pintas sanguinolentas de manera ocasional y en ocasiones deshidratación, acidosis metabólica. Es importante que nos apoya mucho el diagnóstico de FPS crónico la resolución de los síntomas después de la alimentación de la eliminación de esas proteínas alimentarias que se cree que son culpables, y cuando el paciente se expone el desarrollo de FPS agudo, que fue lo que les mencioné, ese fenotipo agudo sobre crónico. Por lo tanto, la provocación oral con alimentos en estos pacientes va a tener una importancia marcada. Los paraclínicos, no hay ningún paraclínico específico para el diagnóstico de FPS. Durante los episodios agudos los pacientes podrán tener leucocitosis con desviación a la izquierda, una neutrofilia que puede verse 6 horas después del inicio del cuadro, una trombocitosis, la eosinofilia no es muy frecuente. En los gases arteriales podemos observar acidosis metabólica, podemos observar también metamoglobinemia, alteración hidroelectrolítica en grado variable, y una elevación sutil de la PCR puede suceder, pero cuando hay elevaciones en la PCR mayores a 20 miligramos de decilitros, realmente hay que considerar otros diagnósticos diferenciales. Otras ayudas diagnósticas no se deben realizar de rutina, usualmente nos aportan datos inespecíficos, pero se utilizan en el contexto del abordaje en el servicio de urgencias de pacientes con cuadros similares. Principalmente los estudios imaginológicos plantean un reto que nos pueden ayudar pues como a la diferenciación de otras entidades como la enterocolitis necrosante, si hay presencia de niveles hidroaéreos, engrosamiento de las circulares de las plicas, engrosamiento de las paredes duodenoyeyunales y colorectales y gas intramural, que si bien pueden presentarse en el FPS agudo, pueden y establecen realmente la duda diagnóstica con la enterocolitis necrosante. Para los diagnósticos diferenciales del FPS agudo, principalmente tener en cuenta la gastroenteritis infecciosa, pero generalmente hay un nexo epidemiológico, hay fiebre persistente y el cuadro se resuelve en días y no en 24 horas. Para la sepsis, realmente los pacientes con sepsis no tienen una respuesta solo con la reanimación hídrica, comparado con los pacientes con FPS. En los pacientes con enterocolitis necrosantes generalmente son recién nacidos, tienen una evolución rápida de los síntomas, tienen como síntoma cardinal hematoquesia rectorragia, pueden estar o presentarse con choque, y es importante en las imágenes ese gas intramural que les mencioné. Y finalmente los pacientes pues con anafilaxia, realmente la anafilaxia, como sabemos, es una reacción inmediata. El inicio de los síntomas son de minutos a 1 hora y va a acompañarse los síntomas gastrointestinales de otras manifestaciones como afectación en piel y afectación del tracto respiratorio, lo que no sucede en los pacientes con FPS, y otros trastornos obstructivos a tener en cuenta como la estenosis pilórica, los vólvulos y la intususcepción. Este estudio retrospectivo de casos y controles tenía el objetivo de determinar qué características eran diferenciadoras entre FPS, gastroenteritis y sepsis en niños entre los 6 meses y los 4 años que ingresaban a un departamento de urgencias por vómitos profusos. Los pacientes con FPS, las características más predominantes eran el letargo, la flacidez y la palidez. En los exámenes de laboratorio tenían usualmente PCR normales, leucocitosis, linfocitosis y trombocitosis con volumen plaquetario medio disminuido. Los pacientes con gastroenteritis infecciosa principalmente se presentaban con fiebre, diarrea y deposiciones que podían tener sangre, y los pacientes con sepsis, las manifestaciones más cardinales eran la fiebre, la taquicardia, la taquipnea y la diarrea. Estas características nos pueden ayudar como en el abordaje de los pacientes en el entorno pues de la atención de urgencias. Respecto a las investigaciones posteriores después de los episodios de FPS agudo, es muy debatido si se realiza o no pruebas para determinar sensibilización IgE mediada como el prick test y la IgE específica. Realmente no se proponen de rutina. En qué pacientes podríamos considerar la medición de IgEs específicas: en los pacientes que han tenido historia de reacciones inmediatas, además de sus reacciones clásicas de FPS, antecedente de alergia alimentaria IgE mediada con otros alimentos, dermatitis atópica, aunque esto también es muy controversial porque podemos encontrar sensibilizaciones o prevalencias de sensibilizaciones altas en pacientes de dermatitis atópica, o previo a la realización de pruebas de provocación oral que nos permitan modificar los protocolos de provocación.
Respecto al parche atópico, realmente este consenso internacional de la Academia Americana de Asma, Alergia e Inmunología no recomienda la realización de parche atópico porque los resultados son inconsistentes en los diferentes estudios, tanto para lograr la identificación del desencadenante implicado como para predecir la tolerancia posterior durante el seguimiento, con rendimientos de la prueba realmente muy bajas, sensibilidades del aproximadamente el 12%, especificidades del 85% y valores predictivos bajos. Cuando hay positividades en estas pruebas de parche atópico, el principal desencadenante que se encuentra es la leche en el 50%, la soya y el huevo. Los diagnósticos diferenciales para los pacientes con FPS crónica, como vemos, tienen un cuadro más larvado y no se presentan clásicamente con esa clínica aguda, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial importante con errores innatos del metabolismo, intolerancia a la lactosa, alteraciones neurológicas, enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedad inflamatoria intestinal, gastroenteropatías eosinofílicas o inmunodeficiencias, entre otras. Es importante hablar de la prueba de provocación oral. Se considera el gol estándar para el diagnóstico del FPS, como en otras enfermedades alérgicas. Y es importante también remarcar el uso de la prueba de provocación oral, principalmente para los pacientes con FPS crónico, dado que su clínica es muy larvada y con manifestaciones inespecíficas. Y para el FPS agudo, realmente puede utilizarse la prueba de provocación oral cuando la historia no es clara, cuando solo ha ocurrido un episodio y no tenemos un desencadenante identificado, para diferenciar otras reacciones que tengan un curso temporal de síntomas atípicos y para también el estudio de síntomas persistentes a pesar de haber eliminado la proteína alimentaria sospechada. También durante la evolución del seguimiento de los pacientes, la prueba de provocación oral será muy útil para verificar esa tolerancia posterior o la superación del FPS en el seguimiento y para introducir otros alimentos complementarios de alto riesgo, por decir otros granos, en pacientes que tengan antecedentes de FPS por algún sólido. Los protocolos son muy variables, realmente hay múltiples protocolos propuestos. Sin embargo, los debates más importantes son si las pruebas de provocación se realizan en un escenario médico supervisado o en un escenario ambulatorio, y la mayoría pues de estudios autores están de acuerdo en realizarlo en un escenario supervisado, dado el riesgo pues de desencadenar reacciones graves, y que hasta el 50% de los pacientes que va a reaccionar de manera positiva en un reto va a requerir reanimación hídrica, lo cual pues no es un contexto que pueda ofrecerse de manera ambulatoria. Los pacientes van a requerir observación prolongada. Siempre deben calcularse antes del inicio de la provocación las dosis de emergencia según el peso del paciente en caso de que haya una reacción, y lo ideal es que se haga un hemograma basal antes del inicio de la provocación, porque como veremos más adelante, el aumento de los neutrófilos es un criterio de prueba de provocación positiva. Usualmente el protocolo para la prueba de provocación en FPS se realiza ofreciendo al paciente de 0.06 a 0.6, en un promedio de 0.3 gramos de proteína por kilo de peso, máximo 3 gramos de proteína, 10 gramos del alimento o 100 mililitros cuando es un líquido, dividido en 3 dosis iguales cada 30 minutos con un periodo de observación de 4 a 6 horas. Importante que si los pacientes tienen antecedente de reacciones graves o antecedentes de reacciones IgE mediadas o antecedentes de tener IgEs específicas o predictores positivos a alguna proteína alimentaria, es importante que el protocolo se modifique a un protocolo dirigido a reacciones inmediatas. Nos proponen entonces también estos consensos internacionales unos criterios para una prueba de provocación oral positiva, con unos criterios mayores y menores que datan básicamente de desencadenar los síntomas típicos de un FPS agudo, pero entre los criterios menores el incremento de ese conteo de neutrófilos de 1500 o más sobre el conteo basal que tenía el paciente hará parte pues de esos criterios. Por eso se propone la realización del hemograma antes de realizar la prueba de provocación, y tendremos una prueba de provocación oral positiva para FPS y cumplimos un criterio mayor con 2 o más criterios menores. Sin embargo, es importante que cuando los pacientes inician con náuseas y se les administra, por ejemplo, ondansetron, esto puede enmascarar el criterio mayor del vómito. Por lo tanto, puede que en estos contextos se dé un poco más de peso a los criterios menores, a pesar de que el vómito característico no esté presente.
El tratamiento del FPIES se puede ofrecer según la gravedad del episodio. En el FPIES leve, la rehidratación oral, si son pacientes mayores de 6 meses considerar ondansetron. Para el FPIES moderado habrá que tener una valoración por urgencias del paciente. También en pacientes mayores de 6 meses ofrecerles ondansetron, un bolo de solución salina 20 cc por kilo que se puede repetir a necesidad, y también una observación de 4 a 6 horas. Y para el FPIES grave, importante que continuemos esos bolos de rehidratación intravenosa de 20 cc por kilo que se pueden repetir a necesidad, del ondansetron en mayores de 6 meses, y en estos pacientes se considera administrar un bolo intravenoso de metilprednisolona de 60 a 80 miligramos por dosis, una dosis ajustada al peso, 1 miligramo por kilo de peso. Importante en estos pacientes monitorear y corregir los trastornos hidroelectrolíticos y también hacer una observación prolongada y según la evolución definir el alta en estos pacientes. Para el manejo a largo plazo en estos pacientes es muy importante que se cuente con una valoración nutricional. El apoyo pues, de especialistas en nutrición es muy importante para intentar que estos pacientes no tengan dietas de restricción excesivas, que se haga una evitación estricta de la proteína alimentaria implicada, porque pequeños consumos pueden desencadenar reacciones graves. No hay claros datos sobre la evitación de alimentos que contengan trazas de la proteína alimentaria implicada. Esto no tiene consenso entre los diferentes autores. La mayoría proponen que no se tendrían que evitar las trazas. Sí es importante que los pacientes tengan una evitación de alimentos procesados y horneados, dado que usualmente están contaminados con la mayoría de proteínas alimentarias implicadas en FPIES. Tengan un plan de acción de emergencia, y cuando tengamos un FPIES asociado a proteína de leche de vaca en quienes estemos haciendo pues restricción, será muy importante la suplementación con calcio. Para los pacientes en que le implicaba la leche de vaca, de manera clásica se ha propuesto pues, que el FPIES es una de esas indicaciones para utilizar las fórmulas a base de aminoácidos. Sin embargo, la literatura ha virado en los últimos años a la propuesta de, como primera opción, ofrecer las fórmulas extensamente hidrolizadas, sabiendo que hasta un 10 o un 20% de los pacientes no tendrán respuesta, continuarán teniendo reacciones o síntomas con las fórmulas extensamente hidrolizadas, y pasaremos en ese caso a utilizar fórmulas aminoácidicas, o de inicio proponer el tratamiento con fórmulas aminoácidicas en aquellos que hayan tenido historia de reacciones de FPIES graves, falla de crecimiento, y aquellos, como ya les mencioné, que no tengan respuesta a las fórmulas extensamente hidrolizadas. Recordar que en estos pacientes la soya o las leches a base de soya no son la primera opción y generalmente no están recomendadas, porque puede haber una correactividad hasta en el 60% de los pacientes. Es importante también las fórmulas a base de arroz, que pueden utilizarse en muchos pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca. Sin embargo, recordar que hasta en un 30% de los pacientes que tienen FPIES por líquidos, principalmente por leche de vaca o soya, podrán tener reacciones con un sólido como el arroz, y también presentar reacciones con el consumo de leches a base de arroz. En este contexto puede definirse si la introducción de las fórmulas a base de arroz se realiza mediante pruebas de provocación vigiladas. Cuando el FPIES es desencadenado por el arroz, realmente los alimentos más implicados con correactiva son la avena, el trigo y el maíz, por lo cual deben evitarse. Cuando el FPIES es por carnes, principalmente pues el pollo, se debe evitar la carne de todas las aves, porque hay hasta un 40% de correactividad. En los pescados se deben evitar todos los pescados por la alta correactividad en 80%, e incluso, a pesar de que no se conoce bien la explicación fisiopatológica, hasta el 50% de los pacientes también tendrán correactividad con crustáceos y mariscos. Para el FPIES por huevo, realmente debe evitarse el huevo de todas las aves, y hasta ahora no hay consenso sobre la tolerancia a horneados en estos pacientes. Es importante entonces en estos pacientes, en su seguimiento, evaluar la tolerancia posterior a esas proteínas alimentarias implicadas. Una vez se ha hecho el diagnóstico, los pacientes deben realizar esa restricción de la dieta del alimento implicado, usualmente 12 a 18 meses, y realizar una prueba de provocación 12 a 18 meses después de la última reacción de FPIES. Si la prueba es positiva, realmente tendremos que continuar la evitación y esperar otros 12 a 18 meses después de esta reacción para volver a considerar la provocación, y aquellos que tengan una provocación negativa podrán incluir la proteína alimentaria en su dieta habitual. Es importante que el FPIES tiene también buen pronóstico en general, una resolución entre los 3 a 5 años de vida en los niños. Sin embargo, el fenotipo
atípico, el fenotipo de los adultos, el fenotipo de sólido puede tener mayor duración de la enfermedad, y el fenotipo atípico, recordar que puede hacer viraje a fenotipo IgE mediado, tener una duración más prolongada. Usualmente el FPS por soya es el que se resuelve más pronto, seguido del FPS por leche de vaca. Los cereales se superan alrededor de los 35 meses, otros sólidos a los 42 meses, y realmente los alimentos, el FPS asociado a pescados, crustáceos y mariscos es el FPS que se demora más tiempo en resolver o que incluso puede permanecer hasta la edad adulta. Importante que ya hemos migrado de tener un diagnóstico de FPS solamente basado en la historia clínica, unas pruebas de provocación oral, realmente realizar estudios mecanicistas y utilizando las multiómicas para intentar poder identificar algunos biomarcadores, principalmente en sangre y en heces, que nos puedan ayudar al diagnóstico, al seguimiento de FPS. Pues en este sentido se han propuesto las proteínas fecales como la calprotectina fecal y los metabolitos fecales como los ácidos grasos de cadena corta. En este sentido, pues lo más estudiado es el papel de la calprotectina como un diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca en niños, y esta revisión sistemática publicada en 2020, que incluyó 1.238 niños con alergia a la proteína de leche de vaca en diferentes estudios, encontró que hay niveles elevados o más elevados de calprotectina en pacientes que tenían reacciones no IgE mediadas, principalmente FPAP y FPS, que estos pacientes tenían disminución después de la dieta de eliminación, pero no fue significativa entre los grupos, y que realmente los resultados son muy contradictorios, y que hasta ahora no hay datos suficientes para sugerir el uso de la calprotectina como un parámetro de seguimiento en los pacientes con alergia alimentaria no IgE mediada. Y realmente hay una problemática adicional, es definir los puntos de corte, sobre todo en los pacientes menores de 1 año. El papel pues del microbioma se ha propuesto no solo para estas alergias alimentarias no IgE mediadas, sino en realidad para múltiples enfermedades alérgicas, y se ha encontrado un desbalance entre esos patógenos gastrointestinales y una disminución de esos metabolitos como el ácido graso de cadena corta, y se han realizado múltiples estudios intentando hacer suplementación con probióticos, prebióticos o simbióticos de las leches de fórmula principalmente. Sin embargo, se ha evidenciado que los pacientes tienen una recuperación de la flora hacia floras similares a los pacientes que no tienen alergia alimentaria, pero esto no ha tenido un impacto en la evolución y en los síntomas clínicos como se ha deseado. Por lo tanto, pues no es una recomendación, o no hay datos para recomendar hasta ahora la terapia con probióticos, prebióticos o simbióticos. Ya para finalizar, entonces concluimos que la alergia alimentaria gastrointestinal no IgE mediada es una respuesta inmunológica a los alimentos en ausencia de IgE específica a estas proteínas alimentarias, que se va a manifestar con esas 3 entidades en orden de frecuencia: la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias, seguida de las enteropatías por proteínas alimentarias, y por último el FPS, que aunque es menos frecuente es el que tiene datos de mayor gravedad de la enfermedad. Los alimentos más implicados son la leche de vaca, la soya y los granos. El diagnóstico es un diagnóstico clínico principalmente basado en la sospecha, la eliminación del alimento culpable y la reintroducción mediante pruebas de provocación según cada caso, pero que esto debe ser guiado por especialistas, principalmente especialistas en alergología, gastroenterología, que tengan pues conocimiento de la realización de estas pruebas, dado el riesgo de reacciones graves, y evitando en todo caso pues que se hagan dietas de eliminación innecesarias, con un apoyo importante de nutrición, y que en general tienen un buen pronóstico con resolución durante los primeros años de vida, pero son entidades con gran afectación en la calidad de vida de los padres y los pacientes, y que en este tipo de entidades es muy importante la valoración multidisciplinaria por alergólogos, pediatras, el papel de los médicos de atención urgencia en la identificación de posibles casos, los terapeutas ocupacionales cuando hay alteraciones o secuelas asociadas a restricciones alimentarias extensas, y los gastroenterólogos y nutricionistas pues con un papel muy importante en esta enfermedad, además de lo que podemos aportar también los alergólogos en el seguimiento de estos pacientes y en la realización de pruebas de provocación. Muchísimas gracias.